Ojo, pues suscríbanse y denle like porque vimos un soberano partidazo. Pereira 2, Millonarios 2. ¿Se acuerdan que en el duelo anterior del Pereira contra el Junior allá en el Hernán Ramírez Villegas yo había hecho la reflexión de ¿qué fue lo que esperó el Pereira? ¿Se estaba guardando para jugar contra Millonarios? Bueno, si le sale todo fenomenal, pero no le salió al Deportivo Pereira. De hecho, en el arranque del partido yo esperaba un Pereira punzante, muy decidido, encima de Millonarios, debido a la gran expectativa que había en el Hernán Ramírez Villegas, pero no, vi un Pereira impreciso, poco profundo, peleado con el balón, que sí metió peligro por el lado de Arias, tuvo una que otra escaramuza, un disparo desviado, otro por ahí de Jesús Cabrera, pero no mucho más, mientras que Millonarios me sorprendió. Yo esperaba un Millonarios un poco más decaído, esperaba una versión de Millonarios similar a la que vi contra el Bucaramanga, algo así, un Millonarios más especulativo, pero no, fue un Millonarios que se la jugó toda, dijo, estos son mis restos, sí es cierto, tengo como casi 30 lesionados, pero ya, listo, vamos a atacar a ver qué sucede, y le salió muy bien en la primera mitad. De hecho, puedo contar las más peligrosas en el primer tiempo, pero todas de Millonarios. Tengo ese disparo de Alfonso, tengo obviamente el gol de Ruiz. ¿Cómo llega el gol de Ruiz? Debido a la pasividad del Deportivo Pereira. Miran a Arias, porque Arias en la defensa no estuvo bien, pero en el ataque hizo un buen tándem con Ruiz. Se juntó con Ruiz, luego Ruiz ahí con Carvajal. Carvajal se cae entre que se cae y lo tumba. En el caso es que Trastabilla se cae, le deja la pelota a Ruiz y Ruiz engancha para aquí, engancha para allá. Los jugadores eran como 3 del Pereira, lo miran. ¿Qué irá a hacer este man? Preguntaban todos. ¿Qué hizo? Pues pateó y marcó el 1-0. Increíble esa pasividad. Como 3, 5 del Pereira después y ninguno le hizo nada. Y marcó el gol Millonarios. Y ojo porque la cosa pudo haber terminado peor en el primer tiempo para el Deportivo Pereira. Me acuerdo un pase en profundidad para Emerson Rivaldo. Emerson Rivaldo le pegó muy bien y tapó el arquero Salvador Ichazo, típico Salvador del Deportivo Pereira. Gracias a él, en gran medida, fue que el Pereira empató este partido 2-2. Pero como les digo, en ese cierre de la primera mitad estaba encima Millonarios y el Pereira estaba totalmente perdido en la cancha. Le pesó la responsabilidad, no supo qué hacer con la responsabilidad. Lo vi casi que igual que en el duelo contra Junior, sin mucha intención, pero poca precisión, poca profundidad, poca pegada, mientras que el visitante se fue asentando. Pero incluso en este partido contra Millonarios vi peor al Deportivo Pereira, sobre todo en el primer tiempo, pero totalmente mal. Creo que es de lo peor que le he visto al Pereira en cuanto al primer tiempo en lo que llevamos de cuadrangulares, porque contra el Bucaramanga, es cierto, no tuvo un partido tan lúcido, pero no jugó tan mal. O sea, tan descuadernado atrás. No, tan mal no. Contra Millonarios aquí en Bogotá sí fue una sombra, pero se entendía porque estaba visitante. Contra Junior allá pues iba ganando 3-0, luego las circunstancias lo llevaron a defenderse más. Y luego este partido contra el Junior, el 0-0, pues ahí arrancó con más enjundia, pero en ese primer tiempo contra Millonarios no, hermano, la sacó barata. La sacó barata, esa es mi conclusión, la sacó barata. Y ya en la segunda mitad siguió sacando la barata, porque nada más al inicio del segundo tiempo tuvo 3 claras. 3 claras Millonarios. Y perdonó al Pereira. Y peguéle por arriba y tapó el arquero y otra cerca. Y en ese momento desde la transmisión dijeron, no vaya a ser que le pese a Millonarios. Y sí, efectivamente le pesó casi al instante porque el fútbol es así. El Pereira salió con otra actitud. Si bien es cierto que futbolísticamente tenía unos líos defensivos notables, aunque sea ofensivamente tenía como otra decisión, porque en el primer tiempo ni defensiva ni ofensivamente el Pereira mostraba nada. Por ahí una que otra intención esporádica, pero nada concreto. Mientras que en la segunda mitad, me acuerdo un disparo de Jesús Cabrera, se fue muy cerquita ahí, rozando el palo de Montero, se aproximaba al Deportivo Pereira, que por fin atacó el costado de Millonarios, pero lo atacó de buena manera, ese costado de Arias, que hizo como un lateral improvisado para Millonarios. Entonces llegó y empezó a atacar el Deportivo Pereira, hizo un tándem ahí Carlos Darwin Quintero con Jordi Monroy, que cómo le ha servido Jordi Monroy al Pereira en estos cuadrangulares. Creo que es de los mejores jugadores del Pereira, de un nivel parejito, casi en todos los partidos, porque es complicado en el Pereira encontrar regularidad. O sea, fíjense Ibargüen jugó un partidazo en Barranquilla el día del 3-2 y luego se cayó en el partido 0-0 contra el Junior, y en este duelo también su rendimiento fue muy extraño ahí.
Mientras que Jordi Monroy se juntó con Carlos Darwin hizo un taco, Jordi Monroy pasó con todo, ganó esa banda, hizo un pase de la vida y el señor Delvin Alfonso, en su afán por despejar, terminó metiendo el gol en propia puerta, 1-1, y en el mejor momento del Deportivo Pereira, ofensivamente hablando, llegó un desastre defensivo del Deportivo Pereira. Porque fíjense que Pereira, sí, hizo el gol, pero también tenía que cuidar la defensa porque Millonarios no estaba liquidado para nada. Y fíjense que casi que al instante, en el siguiente ataque de Millonarios, llegó un centro desde el costado y Suárez hizo un penal incomprensible. O sea, la pelota seguía derecho alta y el tipo va y empuja a McAllister. O sea, ¿cómo será el miedo que le tiene a McAllister que llegó y lo empujó por default? Porque sí. Y sí, obviamente penal. Ahora yo sé que me pueden protestar, no, pero es que McAllister la vende más de lo que es, McAllister exagera, sí, es cierto, obviamente McAllister tenía unas ganas plausibles, unas ganas impresionantes de tirarse, sí, yo no lo voy a desconocer, pero que el man del Pereira empuja a McAllister, el man del Pereira empuja a McAllister, y por lo tanto es falta, no muy grave, pero es falta, y es penal, a favor de Millonarios. Penal que pateó Pereira, ¿no? Otra vez, Pereira le hizo gol al Pereira. Tal y como había sucedido en la ida aquí en Bogotá, cuando también Juan Carlos Pereira le había marcado gol al Deportivo Pereira. Otra vez su verdugo. Pereira es el verdugo del Pereira. Impresionante. Pegó muy bien su disparo, ceñido ahí al palo. 2-1 a favor de Millonarios ahí. Y siguió el Jesus a padecer. Empezó el Cristo a padecer y Leonel de Jesús Álvarez a padecer. Es que en general los dos equipos tuvieron problemas de bandas. Fíjense que por dónde les entran al Pereira, por la banda de Jordi Monroy, que bien al ataque, mal en la defensa, o quedado en la defensa. ¿Y quién hizo el penal? Pues el señor Jason Suárez. También el otro lateral por el costado izquierdo del Deportivo Pereira. ¿Y quién se quedó en la marca para el gol del empate del Deportivo Pereira? Pues el señor Arias de Millonarios. Entonces, en las bandas estuvieron complicados los dos equipos. Ahora, después de que Millonarios consiguió el 2-1, hasta ahí el partido era reñido, era disputado, un partido interesante, nos salimos de la dinámica de Reinaldo Rueda, de los 0-0, de todo ese espanto, y entramos a una dinámica de fútbol en donde se proponía, hasta que llegó el show de Álvaro Montero, ¿no? Álvaro Montero, que es arquero de selección, llegó en un momento y dijo que no, que justo se había dado cuenta que no le servían los guayos y tenía que cambiárselos. Entonces llamó al utilero y le trajeron otros guayos y empezó a cambiarse los guayos y se comió como 4 minutos ahí. Y obviamente eso empezó a calentar a los jugadores del Pereira. Porque tú vas perdiendo, estás de local, se están como cagando de la risa enfrente tuyo, porque se están cambiando los guayos, todos tranquilos. En un momento Leonel incluso hizo así como que no, ahora que se haga las uñas, todo tranquilo. Y yo digo, ¿con qué necesidad? O sea, si Millonarios iba ganando el partido ahí, tenía a su favor la desesperación del Deportivo Pereira y se empezó a empecinar en perder tiempo. Y el principal auspiciador de esto fue el señor Álvaro Montero, dicho por muchos Álvaro Mentira, que empezó a quitarse los guayos, se puso los otros. Ya habían tenido un rifirrafe Carlos Darwin con Danovis Vanguero. Ya se habían dicho algo, Carlos Darwin había hablado con varios de Millonarios, seguramente se habían puteado en ese momento, y después de que se reanudó el duelo tras 4 o 5 minutos de receso, pues obviamente llegó lo que todos esperábamos, una riña, porque eso estaba caliente. ¿Y quién fue el que cayó en eso? Giraldo, insólito, Giraldo tenía amarilla, y llegó, y su primera idea fue llegar y cascar a Carlos Darwin Quintero. Si yo sé que tengo amarilla, ¿para qué voy y casco al instante un jugador rival? Me van a sacar la otra amarilla mínimo y me van a echar. Obviamente luego se hizo el loco y se hizo como el super recontra hiper mega lesionado porque como Carlos Darwin se emputó, se levantó y fue y lo empujó, jamás le tocó la cara. Jamás. Eso es un inventazo del señor Giraldo, no. Simplemente pecho y llegó y lo empujó, sí, le hizo en el pecho como ¿qué le pasa, hermano? Lo botó, ¿sí? Pero obviamente Giraldo tenía que vender toda la historia. A Carlos Darwin le sacaron amarilla, yo creo que bien sacada hasta ahí porque la cara no se la tocó. Se ve claramente en la toma que no le tocó la cara. El caso es que el señor Giraldo se hizo expulsar, aunque Millonarios ahí de vivo quería hacer una modificación. Mientras Giraldo salía en camilla, o sea, querían hacer la modificación de Giraldo, querían sacarlo a él, meter a otro,
para evitar que Millonarios se quedase con un jugador menos, pero no le salió la jugarreta. Mientras estaba en la camilla Giraldo, el árbitro Inestrosa llegó y dijo, este man tenía amarilla, toca expulsarlo, y llegó y lo expulsó. Y ahí empezó el Millos a padecer en medio de muchas peleas, una pelea de Lionel con el arquero Montero, una pelea de Hichazo con el banco técnico de Millonarios, múltiples peleas, ya no sabía uno ni para dónde mirar, pelea aquí, pelea allá, todo generado por Montero. Vean cómo Montero alborotó el avispero, en vez de bajar la intensidad, bajar los humos, él fue el que alborotó el avispero sin ninguna necesidad. Porque, ¿qué necesidad tenía? Pereira no estaba peloteando a Millonarios, no le estaba matando a pelotazos. No es que tenía a Millonarios metido en un arco, no. Después de eso, obviamente, el Pereira como que se envalentonó, se emputó de más, fue con todo contra Millonarios. Aunque hay que decir que Pereira fue un cúmulo de imprecisiones, de malas decisiones, y no llegaba al empate, no se veía por dónde. Se aproximaba, era peligroso, pero a veces o hacían un toque de más, un pase de más, un taco de más. Algo siempre sucedía. Y no podían definir. Y quedaba la pregunta sobre la mesa, sobre cuánto iba a reponer Inestrosa. Llegó este Ruiz, que para mí hizo un buen partido, pero se tiró, o sea, es que eso es típico de Ruiz, ¿no? Como que no abandona esa mala maña, llegó y se hizo como el desmayado, ahí en la mitad de la cancha. Y ahí se perdió más tiempo, obviamente. Y yo decía, pero ¿cuánto irá a reponer Inestrosa? Mínimo 10, y bueno, repuso 10, aunque yo creo que eran 12 o 13, pero repuso 10. Admitámosle eso al árbitro, porque aquí generalmente reponen 5, es tipo mano de mono, hacen así 5 nada más, pero repuso 10. Y en el primer minuto de adición, empató el Deportivo Pereira. Se durmió Millonarios. O sea, el gol que le hacen a Millonarios, el 2-2, es imperdonable. Es imperdonable. Ustedes pueden protestar que no, es que tenía uno menos, es que estaba golpeado por las discusiones. No. Es imperdonable lo que le pasó a Millonarios. Porque, ¿cómo es posible que McAllister no salga para dejar a Carlos Darwin Quintero en fuera de lugar? ¿Cómo es posible? Se distrajo, pero se distrajo a nivel Dios. Eso no puede pasar. Digamos, si lo hubiera hecho Danovis, entonces, listo, todos démosle a Danovis, ya está, porque es malísimo. Lo hubiera hecho Ruiz, porque es joven, entonces démosle. A ver, si lo hubiera hecho Brochero, démosle. Carvajal, démosle. Pero lo hizo McAllister. Man tan grande, hermano. Cobran ahí rápido, listo, métete rápido ahí con tus otros compañeros para dejar en fuera de lugar al contrario. Cuando hizo el gol Carlos Darwin, yo dije, está súper adelantado. Pero luego llegué y miré la repetición y dije, no. ¿Cómo se va a quedar ahí? No, insólito. O sea, la forma en la que le empataron a Millonarios sí fue muy estilo Copa Libertadores. Eso sí, es muy de Millonarios en Copa Libertadores. Esa típica desconcentración cuando ya tiene el partido ahí, de su lado. Ya el resto del encuentro se diluyó en medio de intentonas de parte del Deportivo Pereira. Pudo haberlo ganado el Pereira, ahí con una jugada en donde llega un buscapié, otro disparo de Piedrahíta, ya varios jugadores del Pereira lesionados, desgarrados, rotos. Carlos Darwin casi ni podía caminar más, Piedrahíta lo mismo, estaban mal, ya los del Pereira reventados físicamente también por una cancha que no ha colaborado, ni en el partido anterior colaboró, ni en este, porque en el anterior pues estaba supremamente anegada por la lluvia, por lo blanda, ahora estaba seca y blanda. Es muy complicado jugar así, te va como comiendo las piernas a medida que pasan los minutos y obviamente eso se comprende. Claro que Millonarios también lo pudo haber ganado por esa corajeada de Juan Pablo Vargas, que llegó en un momento y se sacó como a 5 y casi convierte el que iba a ser el gol del triunfo para Millonarios. Un partido trepidante, dramático, totalmente lejano a esos inmundos 0-0. Salvador Hichazo, yo creo que es una de las grandes figuras del partido. Mantuvo al Deportivo Pereira en duelo cuando estaba en su peor momento defensivo. Pestaña, muy malo cierre, se equivocó bastante. Moya era el que corregía todos los errores de Pestaña. Jason Suárez, muy mal ese penal. No puede hacer ese penal, hermano. Es increíble el penal que hizo. ¿Cómo va a empujar así a McAllister cuando la pelota seguía derecho, hermano? Solo con ver a McAllister se asustó. Increíble. Jordi Monroy, una buena, listo, desborde, una mala, dejó centrar ahí para lo que luego fue el penal, pero yo creo que también Jordi Monroy, ¿qué se iba a imaginar que Jason Suárez iba a hacer semejante falta tan idiota? Y también así es muy complicado. Ríos, yo creo que le faltó, en el segundo tiempo levantó un poco, pero en general Ríos
careció de pase en profundidad. Ederson Moreno, muchas equivocaciones, incluso lo sustituyeron, tuvo unos errores en salida. Pereira tuvo una cantidad de errores en salida, muy nervioso el grande Matecaña, muy nervioso. Piedradita, yo le reconozco que luchó hasta el final, hasta que se rompió. Lo intentó, se juntó, pero no se le dieron las cosas, pero es uno de los más destacados del Deportivo Pereira. Jesús Cabrera, le faltó pegada, le faltó precisión, tuvo una en el primer tiempo muy clara y por no juntarse no fue gol, él decidió patear, se le fue alta y en el segundo tiempo le faltó algo de tiza para marcar el gol. Carlos Darwin Quintero, luces y sombras, en el primer tiempo fantasmal, todo un fantasma, en el segundo tiempo levantó y al último le costó físicamente, pero vean que fue quien salvó los muebles porque ese partido sí o sí lo iba a perder el Deportivo Pereira y él terminó empatando con lo que le quedaba de resto físico. Andrés Ibargüen, otra vez un partido gris, otra vez un partido intrascendente, un jugador de chispazos, ¿no? Aparece de vez en cuando, pero no es el Andrés Ibargüen que yo vi el día del 3-2 contra el Junior de Barranquilla. De los que ingresaron, Sami Merek, pues bien para el cabezazo, pero yo creo que le faltó más asociación. Mena, muy poco aporte, ya fue en el cierre. Y en general los mantuvo casi a todos el técnico. No hace muchos cambios Leonel, ¿no? Yo creo que pudo haber refrescado más el equipo porque en cierto momento se veía muy desgastado. Esa cancha te come las piernas, es muy complicado. Del lado de Millonarios, Álvaro Montero. Álvaro Montero, a mí me parece que está en un buen nivel, pero no deja de ser el arrogante que siempre ha sido, ¿sí? ¿Y qué hacemos, no? Así es él, Álvaro Montero. Se ganó una amarilla, tranquilamente lo pudieron haber echado porque estuvo calentando al rival todo el partido. Ojalá fuera a nivel Dibu Martínez, ¿no? Y asustara a los rivales de Colombia. Sería mi arquero preferido, si estamos del lado de Colombia, ¿no? Pero no, que se cambien los guayos, hermano. ¿Con qué necesidad? ¿Para calentar al rival innecesariamente? No, vamos a una tanda de penales, caliente al rival, lo acepto. Pero en estas circunstancias, ganando el partido, bueno, ¿quién dice, no? Alex Moreno, me gustó en general el duelo de Alex Moreno junto a Juan Pablo Vargas. La saga de centrales en Millonarios dio medianas garantías. Delvin Alfonso fue de los más interesantes, aunque cometió obviamente ese autogol en su afán por despejar. Jorge Arias fue lo peor de Millonarios en la marca, por ese lado siempre ingresó el Deportivo Pereira con claridad para marcar gol, y aunque se la buena ofensivamente, defensivamente fue un desastre porque nadie le colaboraba por ese lado. Juan Carlos Pereira, de lo mejor de Millonarios, pase en profundidad, claridad, marcó el gol de penal. Daniel Giraldo, de lo peor de Millonarios, tenía amarilla y se hizo echar estúpidamente después de que el partido estaba caliente. Daniel Ruiz, de lo mejor de Millonarios, aunque tiene esas cositas todavía Daniel Ruiz de llegar y votarse, pero se votó menos en este partido y luchó más, compitió y además marcó un buen gol. Macalister Silva estaba haciendo un gran partido, o un partido al menos destacable, hasta que dejó habilitado a Carlos Darwin Quintero. Una desconcentración letal de Macalister Silva que le costó el empate a Millonarios. Emerson Rivaldo tuvo un buen primer tiempo, tuvo ese disparo, casi convierte el segundo para Millonarios, luego como siempre se fue diluyendo. Él es mejor cambio que inicialista, pero le dio un partido más decente de lo normal. Carvajal todavía muy livianito, él es muy rápido, pero le falta potencia, le falta fuerza. Es que obviamente hace falta Chacho Castro. Yo creo que Millonarios con Chacho Castro gana este partido. Sí, yo creo. Lo que pasa es que Millonarios lo han acabado las bajas y tengo entendido que van a revisar todo el tema físico en Millonarios porque, listo, tú puedes acusar la cantidad de partidos, pero tampoco puedes llegar y echarle la culpa al destino. No, algo se está trabajando mal desde el lado del tema de los preparadores físicos. Ahora, los que ingresaron en Millonarios, ¿quiénes cambiaron el curso de las cosas? El curso del duelo. A ver, por el lado de Danovis, dejó de atacar tanto el Deportivo Pereira cuando llegó Isaac Arias, metió a Danovis y ahí pues Danovis como que los tuvo a raya un ratico. Luego en el cierre se le complicó porque es que Danovis es un tipo que volvió de una lesión hace poco. Entonces siempre se le va a complicar. Larry Vázquez, este cambio de Larry Vázquez se suponía que era para detener al Deportivo Pereira, pero mucho no detuvo al Deportivo Pereira. Es que a Millonarios le daña el partido la idea de Montero de cambiarse los guayos. Calienta todo y Giraldo se pierde, Giraldo se hace expulsar, ahí se le daña el partido a Millonarios. Muy tarde, vean, los cambios de Gamero siempre son lo mismo, tarde, out of context. O sea, llegó y metió dos atacantes ahí como para decir, quiero ir por el partido. Pero si él quería velocidad, en realidad hubiera metido a Beckham,
A Beckham David si quería velocidad. Claro que es que no tiene tampoco mucho más ahí. Vean con lo que se quedó con Sander y con Beckham. O sea, Sander lo puede poner allá, por el costado de lateral, y Beckham pues para que corra. Pero el resto, Millonarios perdió los puntos acá, perdió 2 puntos por culpa del arquero, por calentar el duelo de forma innecesaria, por perder tiempo de forma innecesaria y por culpa de Giraldo, a quien se le olvidó que tenía amarilla. Y fue y le pegó a Carlos Darwin. Partido caliente, piensa. Giraldo no es un jovencito. Si eso lo hiciera Sander Navarro, no, entonces estaríamos, es que Sander es jovencito, lo típico, las directivas de Millonarios no contratan a gente experimentada. Y vean, Giraldo, experimentado, se hizo echar, a pesar de que ya tenía amarilla. Y McAllister, otro experimentado, dejó habilitado a Carlos Darwin. Entonces, ¿qué? ¿La culpa es de los juveniles? No, la culpa no es de los juveniles. Y así se dieron las cosas en este duelo. Ahora es momento para que ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo. ¿Qué piensan del Pereira? ¿Qué piensan de Millonarios? Ya saben, suscríbanse, denle like. Todo eso ayuda un montonazo como siempre. Yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.